Bueno, es un privilegio de nuevo poder estar aquí, una responsabilidad y buscando el texto para predicar este domingo, buscaba y pensaba en estas últimas semanas qué cositas había estado quizás Dios hablando a mi corazón y de esas cosas cuáles podría compartir con vosotros y qué sería lo más indicado, que intentando pues eso, ¿no? Buscar cuál era su voluntad. Y había dos cosas especialmente que resonaban. A título personal, Dios me ha estado hablando mucho acerca de la necesidad me ha estado enseñando acerca de lo que significa ser padre de familia, porque al final es algo en lo que estoy empezando. Para los que no me conozcáis, tengo un niño de 1 año y medio y en 2 o 3 semanas mi mujer sale de cuentas otra vez, llega la niña. Entonces es un reto y yo pensé que ya muchas cosas las tenía superadas, pero ver que ahora viene la segunda te hace replantearte muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues qué he hecho bien, qué no he hecho bien, qué puedo cambiar, qué he hecho que a Dios le agrade, qué no le agrade, ¿no? Y poquito a poco pues intentas acercarte o llegar a la estatura de lo que Dios quiere que seas en tu familia, ¿no? Y entender la responsabilidad que es, pues da cierto vértigo. Y es algo a lo que le he estado dando muchas vueltas. Y por otro lado, de cara también hacia afuera, cuando me tocaba compartir con los jóvenes, con los adolescentes, había un tema que resonaba mucho en mi cabeza y era el tema del compromiso. Y no lo digo como pullita en el sentido de no, porque organizamos una cosa y hay muchos que no vienen, no, tenéis que comprometeros para venir a los jóvenes, no lo digo desde ese punto de vista. A ellos se los comenté ayer, tuvimos una barbacoa en casa, fuimos 20, tuvimos un ratito al final para poder compartir y orar y creo que fue especial, aunque se nos hizo muy corto. Y les hablaba del compromiso con Jesús, ¿no? Hay diferentes tipos y niveles de compromiso. En cierto modo estamos comprometidos con nuestra familia, hay una relación de lealtad, ¿no? De cuidado, también tenemos compromiso en nuestra relación de pareja, tenemos compromiso con nuestros amigos y por encima de todas esas cosas que están muy bien y son necesarias, entiendo que está el compromiso con Jesús, ¿no? Y a veces creemos estar comprometidos o creemos que por el mero hecho de que se nos ha enseñado de una manera y de compartir ciertos valores, que hay, que estoy comprometido o que es suficiente. Pero vemos que las escrituras son muy claras acerca de eso, ¿no? Y Dios nos llama constantemente al inconformismo, ¿no? Es decir, a la necesidad de buscar diariamente. Pablo constantemente llama, él dice todos los días, buscad, sed llenos de Dios. Los salmistas constantemente, todos los días, de madrugada, por la noche, buscaré a Jehová, porque Él es mi salvación, Él es mi escudo. Es como una constante necesidad de Dios, porque Dios es tan grande que nunca va a ser suficiente, siempre vamos a querer más y más. Pero eso no quiere decir que no haya contentamiento, porque al estar en la presencia de Dios hay paz, hay satisfacción, hay propósito, pero nos es muy fácil a nosotros como personas dar un paso hacia atrás, ¿no? Y englobarnos en lo que a nosotros nos preocupa y en nuestra rutina y en nuestros amigos. Y había un texto que precisamente englobaba estas dos cosas, ¿no? Y Noemí y yo estábamos leyendo, aunque cada uno prácticamente por separado, el Pentateuco, y leí el otro día en Deuteronomio 6, si queréis acompañarme. Vamos a leer los 9 primeros versículos. Lo siguiente, Deuteronomio 6, el Pentateuco, primeros 5 libros de la Biblia, Deuteronomio es el quinto. Dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Voy a hacer un contexto rápido antes de seguir. Ya me encantan los contextos, ya lo sabéis. No quiero enrollarme en quién escribió el libro. ¿De verdad fue Moisés? ¿No fue Moisés? ¿Fue otro? ¿Fue no sé qué? No hablo de ese tipo de contexto. Hablo de históricamente qué está pasando con el pueblo de Israel. Porque a veces podemos tratar algunos textos y si no entendemos cuál es la situación, nos vamos a perder gran parte de lo que se está enseñando. Y es que, si recordáis, Génesis, ¿con qué empieza? Con la creación, empieza con el relato de la creación. Encontramos la creación del hombre, la separación del hombre de Dios. Pero Dios, aunque los echa del jardín, tiene misericordia, cuida de ellos,
cumplen con el propósito que Dios les ha encomendado de multiplicarse, de fructificar. Vemos que con el tiempo llegan los tiempos de Noé, tiempos donde ya prácticamente todo el mundo niega a Dios, y llega el relato del diluvio. Vemos después el llamado de Abraham, un reinicio. Dios decide escoger hacer un pueblo de los descendientes de Abraham para precisamente ser luz a las naciones. Ese es el propósito por el que Dios escoge a Abraham. ¿Por qué decimos, por qué Abraham? ¿Por qué tal? ¿Por qué un pueblo? ¿Por qué Dios no se revela a todos? Precisamente el propósito de que Dios se revele a una persona y a su descendencia y a ellos es para que ellos puedan ser luz a las naciones. Propósito que vemos muchas veces en la historia que no se cumple. Después eso, llegan sus descendientes, ¿no? Isaac, Jacob. Jacob es al que se le cambia el nombre por Israel. De ahí toman los israelitas su nombre como pueblo. Vemos que llega la historia de José, que llega a ser segundo en Egipto. Entonces Israel y su familia, que es su padre, van para allá. Ahí les dan la tierra de Gosén, ahí prosperan, se multiplican, pasan 400 años y la situación que se nos presenta es de esclavitud. Han crecido tanto y han mantenido su identidad como pueblo que no han llegado, por así decirlo, como a mezclarse al 100% con la cultura egipcia, porque tienen su propio territorio, su dios, su tal. Entonces le empiezan a tener miedo porque casi que llegan a ser más que los propios egipcios, ¿no? Y llega la persecución, la esclavitud, la matanza de los bebés, y en medio de ese contexto, una madre, vemos que hay dos parteras que deciden salvar a un niño, y la madre, para que ese niño no sea asesinado, lo pone en el río. Ese niño es Moisés, llega a criarse dentro de la familia real de Faraón, y vemos todo lo que sucede, ¿no? Dios llama a Moisés, bueno, dentro de un periodo de 40 años de Dios tratando con Moisés, vemos un Moisés que en principio parecía impulsivo, que mata a un hombre por ver una injusticia, a llegar a ser el hombre más manso de la tierra, ¿no? Y una vez que Dios ha trabajado con su carácter, lo usa para sacarlo de Egipto con su hermano Aarón. ¿Y qué sucede? Después de toda la historia de las plagas, de Dios revelándose milagrosamente como columna de fuego, como nube de día, guiándoles, si tenían hambre les proveía de maná, llegan a quejarse contra Dios y piden carne, incluso Dios les llega a dar carne. Bueno, una serie de situaciones en las que Dios había sido evidentemente el guía de ellos en medio del desierto, habían visto todos los milagros, lo habían visto todo. Llegan al monte Sinaí. En el monte Sinaí Dios se revela a Moisés. Moisés transmite su voluntad al pueblo y Dios dice que decide hacer un pacto con los israelitas. ¿Cuál es ese pacto? Lo que dice Dios es, bueno, solamente hay un Dios, soy yo. Es decir, no adoraréis a ninguno a otros dioses. Y bueno, vemos ahí los 10 mandamientos, no como pilar de la moral de lo que Dios quería para el pueblo de los israelitas, y Él les dice que Él a cambio será su Dios, ¿no? Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Vemos que hay un compromiso, un pacto por las dos partes, ¿no? ¿Qué sucede? Que pasados días, los israelitas rompen el pacto. Y después de eso, de estar esperando a Moisés, que no venía, que estaba en la montaña, en medio de todo esto, en el monte Sinaí, estaba constantemente una nube con truenos, terremotos. Es decir, la presencia de Dios se dice que estaba manifiesta y ellos veían eso. ¿Qué dicen? Le piden a Aarón, el hermano de Moisés, que era como el responsable espiritual en ese entonces del pueblo, que les haga un becerro de oro. Y dicen, no, haznos simplemente una figura de Dios. Ellos lo que decían era simplemente para que adoremos a Dios. Y Aarón cede ante la presión del pueblo, terminan adorando a ídolos, Moisés llega, revienta las tablas de la ira, vuelve con Dios, Dios se vuelve a revelar a él, ¿y qué pasa? Dios dice, ¿habéis roto el pacto? Y yo voy a cumplir con mi parte. Si he dicho que vosotros rompíais el pacto, yo me alejo. Y entonces Moisés clama por los israelitas y les dice, acuérdate de tu promesa a Abraham, tú prometiste hacer de su descendencia un pueblo para ser luz a las naciones. ¿Qué pasa? ¿No te vas a olvidar de eso? Y entonces Dios dice, bueno, te he escuchado y provee algo que es muy bonito. Ahí llega el libro de Levítico, que puede parecer un poco aburrido porque es la institución de los rituales, qué significa la purificación, qué es puro, qué es inmundo, qué lo es, qué no lo es. ¿Por qué todos esos rituales y todas esas cosas? Antes de que el pueblo rompiese el pacto, eso no estaba.
Eso llega una vez que rompen el pacto con Dios. Fijaos, Levítico empieza... Bueno, primero Dios, como les había ordenado ya salir del monte Sinaí, y la presencia de Dios estaba en Sinaí, dice, como símbolo de que yo voy a estar con vosotros, tenéis que hacer un tabernáculo, que es una tienda, básicamente, con una serie de... con una estructura determinada que Dios dice, y yo moraré ahí, ¿no? Y ahí tenemos como el antecesor de lo que después sería el templo. Era la tienda donde Dios habitaba. Y las tribus se disponían alrededor de la tienda y cada vez que se movían por el desierto, es decir, se movían de manera que las tribus y Dios, el tabernáculo, siempre estaba en el centro, ¿no? Por eso muchas veces cuando dice que Dios habita en el pueblo, en medio del pueblo, era prácticamente literal, es decir, Dios estaba en medio. Pero dice eso, después de que hacen el tabernáculo y rompen el pacto, dice que Dios llama a Moisés desde la tienda, porque Moisés no podía entrar por la presencia de Dios, ¿no? Y le dice que le llama desde la tienda. Y como detalle, después de que durante el libro de Levítico le empieza a hablar de la purificación, de los rituales, de cómo acercarse a Dios, de qué hacer, qué no hacer, el siguiente libro, que es el de Números, inicia con Dios llamando a Moisés en la tienda. Es decir, gracias a todo lo que Dios ha dicho, ha provisto, es la manera para decir, vale, si esta va a ser vuestra condición, si tenéis un corazón rebelde, es decir, vamos a buscar la manera de que yo pueda habitar entre vosotros. Por eso los sacrificios, la purificación. Y vemos que el siguiente libro empieza con Dios llamando a Moisés en la tienda, es decir, Moisés ya puede estar en la presencia de Dios, ¿no? Así que todo ese libro aburrido, que sepáis que tiene un propósito, y es abrir el camino a Dios, permitir que Dios pueda habitar en medio del pueblo. Es decir, al final dices, no, pero estos rituales, fruto de un Dios caprichoso, no. Es precisamente Dios teniendo misericordia que instaura todas estas cosas. Y a pesar de todo lo que había visto el pueblo de Israel, Dios habiendo sido tan claro tantas veces, ellos habiendo sido tan caprichosos, Dios habiendo tenido tanta misericordia, una vez que entran al desierto, bueno, Moisés hace un censo de todo el pueblo, de todos los que salieron. ¿Y qué sucede? De nuevo, quejas, 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 quejas y más quejas. Todo quejas, a pesar de que tenían la presencia de Dios ahí en medio. Todo quejas, quejas de Moisés, quejas de Aarón, luego Aarón y Miriam se quejan también de Moisés. Luego Moisés diciendo, ¿pero qué hago yo? ¿Pero qué hago yo aquí? ¿Pero por qué me has llamado a mí? Y Dios siendo paciente, paciente y teniendo misericordia del pueblo. Hasta que al final dice, después de tanto tiempo por el desierto y teniendo tantas quejas, dice, de cierto os digo que vosotros no vais a entrar en la tierra prometida, todos los que habéis salido de Egipto no vais a heredar la tierra, será la siguiente generación. Y un viaje que tendría que haber sido de pocas semanas termina siendo un viaje de 40 años por el desierto. Y una vez que muere toda esa generación que había sido rebelde, ¿qué hace Moisés cuando ya están delante de la tierra prometida? Pues hace de nuevo, les da un discurso a esa nueva generación que por fin sí va a heredar la tierra prometida. Y eso es Deuteronomio, es la segunda ley. Es decir, es la segunda vez que Moisés expone la ley, los mandamientos al pueblo, porque era la nueva generación. En medio de ese contexto es que dice, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios me mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que es uno de los rezos más comunes dentro del pueblo judío. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Mi ley va a estar hasta en la sopa. No tenéis excusa de no conocer qué es lo que Dios os ha mandado. Así que para los que quieran coger puntitos, van a ser 3 puntitos cortitos. El primero es: el compromiso conlleva obediencia. Vemos que lo que dice es que estos mandamientos son para que cuando entres en la tierra, dice, pongas por obra esto, ¿para qué? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos, que yo te mando, tú, tu hijo, tus descendientes, todos los días de tu vida, y para que tus días sean prolongados. No es por capricho. Temer a Dios implica conocerle. Si no conoces a Dios, no puedes temerle. Dios se ha revelado a través de las Escrituras y solamente leyendo los hechos y el carácter de Dios revelado en la Biblia es que podemos conocerle. Y luego eso llevado a la práctica en la oración, por supuesto. Pero si no leemos las Escrituras, no leemos los hechos de Dios con el pueblo de Israel, cómo después Dios a través de Jesús se revela y se manifiesta a la humanidad. Jesús mismo decía que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. A través de todos esos textos es que podemos conocer cómo es Dios, qué hay en su corazón. Vemos como ejemplo aquí en el monte Sinaí que Dios hace ese pacto y promete ser su Dios y que ellos serán su pueblo. Y enseguida el pueblo incumple su parte del trato. Pero los rituales que Dios establece dentro de todo ese contexto de purificación que hablábamos, de rituales, de sacrificios, de qué tienen que hacer los sacerdotes y para qué, Dios deja en evidencia qué significa la santidad y la pureza, en contraste con la impureza y la inmundicia. Son términos, inmundicia e impureza, y pureza y santidad, que aparecen mucho en el libro de Levítico. Porque Dios deja claro que con su santidad no se juega, que no es cosa menor, que no es una tontería. Y es eso, es la santidad de Dios lo que inspira temor. Temor como una necesidad de adoración, de rendición a Dios. Temor a desagradarle, a desobedecerle, porque entendemos que es un Dios santo. Y si no conocemos a Dios, si no conocemos qué significa que Él es santo, porque lo conocemos mucho y puedes describirlo como simplemente que Él no hace nada malo y te puedes quedar tan pancho, pero si no conoces en profundidad qué significa que Dios es santo, tu entendimiento de Dios o tu relación con Dios de alguna manera va a estar incompleta. Porque además Dios ordena, sed santos porque yo soy santo, y si no sabemos qué significa, vemos que la instauración de estos sacrificios, el explicar qué es la pureza, qué es la impureza, por qué tienen que hacer todo esto, al final es un gesto de misericordia de parte de Dios. Y vemos que muchos de esos mandamientos que parecen no tener sentido, pues al final terminan siendo mandamientos que, según este mismo texto, tienen el objetivo de que heredemos la tierra y, estando en la tierra que Dios nos ha prometido, prosperemos. Es para que prosperemos. No es porque sí. Es para que te vaya bien. Porque el deseo de Dios para nosotros es que nos vaya bien. Pero eso requiere de nuestra parte cumplir con lo que Él demanda de nosotros. Así que no vale, sí, yo creo en estos principios o tengo estos valores. Dios te está llamando a un compromiso. Así que yo veo aquí un llamado a comprometerse en la obediencia. Y para eso es necesario que nos sumerjamos en los pasajes de las Escrituras. Esto es solamente un ejemplo pequeñito, este resumen que he hecho y este texto de Deuteronomio, de todo lo que podemos encontrar. Fijaos, en 4 sencillas frases, todo lo que podemos ver y extraer de la naturaleza de Dios. Que un Dios tan grande, que puede parecerle lejano, difícil de comprender, se haya revelado y podamos entenderlo en palabra escrita como lo es la Biblia, es una oportunidad que no podemos dejar pasar.
Así que tenemos que conocer cómo es el corazón de Dios. Si queremos obedecerle, necesitamos entender qué le duele, qué le alegra, qué aborrece, cuáles son sus deseos para ti, a nivel personal, para tu familia, para tu comunidad. Porque ¿cómo vas a hacer la voluntad de Dios si no la conoces? Así que una vez que entiendas quién es Él y cómo es Él, de manera natural nacerá una profunda actitud de respeto y de reverencia hacia Dios y su santidad. Y eso es tener temor de Dios. Así que vemos que su santidad lo que nos inspira a nosotros es temor y reverencia. Pero por otro lado vemos un contraste, y este sería el segundo punto. El amor. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es que me estaba yendo el texto de Mateo, porque dice tu mente, aquí dice con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no? Amar y temer. No sé, algo que se ve mucho en películas, series, libros, es el ¿qué es mejor, ser amado o temido? O como decía Máximo Meridio en Gladiator, respetado o temido. Es como un dilema. Hay términos que parece que no pueden ir juntos. Porque ¿cómo voy a amar a aquel a quien temo? ¿O cómo voy a temer a la persona a la que amo? Parece que son conceptos que no pueden ir de la mano. Y es que esto genera un dilema, ¿no? Pero fijaos que mientras que el temor es inspirado por la justicia y la santidad de Dios, el amor nace de manera natural al meditar en su bondad, en su carácter bueno, paciente, misericordioso. Si nos paramos a meditar y a pensar en que Dios es santo, nos va a inspirar miedo, temor a desagradarle, porque conocemos cómo es Él, cuál es nuestra naturaleza y queremos hacerlo bien. Pero cuando nos paramos a ver qué es lo que Dios ha hecho, cuánta paciencia ha tenido, cuando nos paramos a ver a Jesús, su historia, por qué hizo lo que hizo, eso lo que nos va a llevar es a una actitud de agradecimiento y a querer agradarle. Pero no fruto del miedo, fruto de querer amarle como Él nos ha amado. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Le amamos por qué? Ahí está. Le amamos porque Él nos amó primero. Me gustaría poneros un ejemplo, y es, no sé cuántos conocéis a Jimmy Baker. Él fue un televangelista en Estados Unidos en los años 80, bastante conocido, sobre todo en su contexto, que terminó en prisión porque salieron a la luz una serie de inmoralidades y fraudes, y un amigo cercano fue a verle a prisión y le dijo, Jimmy, ¿qué te ha pasado, tío? Con el ministerio que tenías. ¿En qué momento dejaste de amar a Dios? Y es conocido porque él le contestó, mira, yo siempre he sentido que he amado a Dios, pero lo que me he dado cuenta ahora es de que jamás he tenido temor de Dios. Y eso es lo que me ha llevado a meter la pata. Claro, en realidad, verdaderamente, Jesús lo que dice es que si los que me aman cumplen mis mandamientos. Entonces, verdadero amor no era. Pero él sentía que amaba. Tú puedes sentir que amas a Dios, pero que si no haces su voluntad, si no hay obediencia, eso es simplemente un sentimiento, es un amor incompleto, falso. Es como la persona que dice que ama a su mujer, pero luego es un tóxico con ella, es un maltratador, tiene malas actitudes, no respeta su dignidad. ¿Qué pasa en ese contexto? No, esa persona siente que ama a su mujer porque no puede estar sin ella, pero ¿la está cuidando? No. ¿La está amando? No. El amor no es solamente un sentimiento. Tú puedes sentir que amas a Dios. Pero si eso no se evidencia, no se manifiesta en tu manera de vivir, de actuar, de pensar, de hablar, de relacionarte con otros, es un amor falso. Y entendemos que el amor, aunque puede parecer algo tan excelente y tan difícil de alcanzar, lo que nos dice la Escritura es que es parte del fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, son cosas que nacen de la llenura del Espíritu. Por eso decía que Pablo constantemente nos llama a, no dice buscadse llenos del Espíritu una vez y olvidaos y ya, dice todos los días, buscad ser llenos del Espíritu de Dios.
Porque entonces, si cuando dejamos que Dios trabaje en nuestra vida, trabaje con mis actitudes, mis pensamientos, mis dudas, mis inseguridades, mis temores, entonces empieza a manifestarse el fruto del Espíritu, porque mi carácter es trabajado y de manera natural empezaré a tener un carácter más paciente, aunque quizás siempre he sido una persona impaciente. Empezaré a amar, pero a amar de verdad, porque en mi corazón habrá lo que hay en el corazón de Dios. De la misma manera que para conocer a Dios, para temer a Dios hay que conocerle, para amar como Él amó, también tenemos que conocerle. ¿Y no recuerda este texto que hemos estado viendo algo del Nuevo Testamento? El amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Os recuerda algún evento de la vida de Jesús? Hay un momento, lo tenéis en Mateo 22 y creo que... ¿Ah? Bueno, el joven rico ahí tiene una conversación similar, pero en realidad él tiene una conversación con los saduceos de la resurrección y tal, y le intentan pillar, y literalmente en lenguaje coloquial Jesús les calla la boca y dice el texto, ¿vale? En Mateo 22. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, que ahora veremos qué dice después Marcos, porque es muy bonito, uno de ellos, un intérprete de la ley, para tentarle le pregunta, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Y Jesús qué contesta? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y en este caso, en vez de fuerzas, dice mente, aunque el término original es muy similar. Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo lo que se revela en Levítico, en Deuteronomio, los rituales, las leyes morales, las leyes civiles, todo nace del amor a Dios y el amor al prójimo. Son los pilares sobre los cuales todo lo demás se construye. Porque si no hay amor a Dios, no hay amor a los demás. Fijaos, ¿qué dice? Creo que es primera de Corintios 13, ¿verdad? Que dice que puedo hablar en lenguas angelicales, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, que si no tengo amor, de nada me sirve. Soy como címbalo que retiñe, como un instrumento que se queda ahí vibrando, como un eco que no tiene ningún efecto. Así que también podemos ver un compromiso a amar a Dios y por ende a nuestro prójimo. Eso es lo que más le agrada, cumplir con su deseo de amarle a Él y de amar a los demás. Porque lo que Dios quiere al final es... ¿De qué nos ha hablado Pepe? Del ministerio de la reconciliación. ¿En qué se basa el Evangelio? En reconciliar, o sea, todo lo que Jesús hizo es para reconciliarnos a nosotros, a su creación, con el Creador. Quiere restaurar la relación y eso es una relación de amor mutuo. Por eso amamos a Dios, porque Él nos amó primero, porque tiene que ser algo mutuo. Por eso cuando Dios establece un pacto tiene que haber algo por las dos partes. No es simplemente Él o nosotros, somos los dos. Podemos verlo a lo largo de todas las Escrituras, desde Génesis 3, cuando ya desde el principio Dios crea y el hombre cae, pero ya hay una profecía ahí. ¿Os acordáis de la serpiente que le muerde en el calcañar, pero que la descendencia de la mujer le aplastará la cabeza? Ya vemos referencias al plan que Dios tenía para restaurar a la humanidad. Desde el principio, a lo largo de todas las Escrituras, vemos una línea que se cumple con la venida de Jesús, los evangelios, su muerte, su resurrección. Y después, cuando Él asciende y deja todas sus enseñanzas, nosotros somos herencia de eso y esperamos que Él vuelva y que todo eso por fin sea cumplido y establecido ya para siempre. Así que pide en oración que Dios te llene con su espíritu. Si quieres comprometerte a obedecer, si quieres temer a Dios, si quieres cumplir con su voluntad, si quieres que te vaya bien, si quieres heredar las promesas que Dios tiene para ti, pide que Él te llene con su espíritu, porque por nuestras propias fuerzas es imposible. Pero te prometo que si te acercas a Dios y tu corazón es sincero, vas a ver la evidencia. Y si nunca has experimentado, no has tenido ninguna experiencia de fe o no te has atrevido a dar el paso, hazlo. Si luego no pasa nada, olvídate. Pero hazlo, sinceramente, genuinamente, de corazón, busca a Dios y te prometo que no te va a defraudar. Y por último, para compensar un poco todo esto,
vemos que el texto hace mucha referencia lo que es al núcleo del hogar. Es como una manera de Dios diciendo a esta segunda generación que va a heredar la tierra prometida: no quiero que cometáis los mismos errores que vuestros padres, así que todo lo que yo os ordeno, repetidlo en casa hasta la saciedad, por la mañana, por la noche, durante el camino, a tus hijos, a los hijos de tus hijos, ponlos en los dinteles de tu puerta, pégatelo en la frente si hace falta. Pero no te olvides de lo que Dios te ordena, porque es solamente cumpliendo con eso que Dios te va a prosperar. Fijaos, por complementar un poquito lo que decía antes de Mateo 22, hemos visto ese encuentro de uno de los fariseos con Jesús. En el mismo texto, en Marcos 12, da un poquito más de información. Dice que el que le pregunta, que era un escriba, le dice lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió eso, ¿no? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y después de que le dice, no hay otro mandamiento mayor que estos dos, entonces el escriba le dice, bien maestro, verdad has dicho, que Dios es uno y que no hay otro fuera de él, y que el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que cualquier holocausto y sacrificio. Este escriba ya entendía algo que muchos en Israel no entendieron, que por encima de la ley, por encima de la religiosidad, de la estructura, estaba el amor a Dios. Dios tenía su enfoque en el corazón del hombre, no en lo de fuera. Lo de fuera era solamente una herramienta para reconciliar a Dios a las personas con Dios. ¿Y qué le contesta Jesús? Le dice a este escriba, que Mateo dice encima que hizo la pregunta para pillarle, para tentarle. Pero después de la respuesta, de escuchar a Jesús y responderle eso, Jesús le contesta. Dice, viendo que había respondido sabiamente, le dice, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle, no estás lejos del reino de Dios. Algo había entendido, pero todavía no se había comprometido. Dios quiera que esta persona, después de este encuentro con Jesús, decidiese dar el paso, ¿no? Y se comprometiese después de entender esto, porque que Jesús le dijese eso es fuerte. De ahí la importancia de enseñar a nuestros hijos en nuestro hogar, o si eres hijo, en tu entorno de amigos, es decir, estés donde estés, al levantarte, al acostarte, en el camino, en el colegio, en una fiesta de cumpleaños, en el trabajo. Que Dios esté presente, que Dios esté en tu boca, en tu corazón, en tu mente. Dios tiene que estar en todas las áreas de nuestra vida. Y es que a veces en el hogar, al ser un entorno de confianza, es donde nos mostramos nuestra peor faceta. Yo reconozco que cuando he sido más impulsivo o he perdido más los nervios, ha sido con mi mujer en casa. Porque en la iglesia a veces es fácil, ¿no? Tú puedes estar, pero dentro de un contexto donde hay muchas personas, y el qué dirán, y el tal, a veces hay cosas que guardas, pero en casa todo eso se hace evidente. Y si el trato de Dios contigo se tiene que evidenciar en un lugar, es en el hogar. Y si quieres que tus hijos, porque de nada sirve que tú lleves a tus hijos a la iglesia si luego en casa le estás gritando a tu mujer, o le gritas a tu marido, o pierdes los nervios, o no tienes paciencia. Los hijos necesitan el ejemplo. Yo no soy quien para hablar de esto, yo hablo ahora en calidad de hijo, porque como padre todavía me queda mucho. Pero yo ya me doy cuenta que desde el añito mi hijo me imita en todo y digo, madre mía, como empieza a imitar lo malo, por eso me entró ese temor de decir, creo que hay muchas cosas que tengo que cambiar. El otro día estaba con el carrito, Ander, que le encanta llevarlo por ahí, y yo le pego un empujón así con el pie para que vaya para allá, y ahora le mete patadas a todo. Hasta el punto de que está jugando con una niña, la vecina, y están así, le hace una caricia y de repente le hace ¡plas! Patada. Solamente porque me vio a mí empujar el carrito con el pie. Me imitan todo. Y eso me dijo, madre mía, tengo que tener un cuidado. Un cuidado. Así que todo lo que
todo este trato de Dios con nosotros. Los pasos que queramos dar hacia Dios tienen que evidenciarse y verse primeramente en nuestros hogares. Y es difícil porque nadie entra dentro del núcleo de nuestro hogar y para juzgarnos y vernos. Muchos en nuestro hogar somos las personas que tenemos la responsabilidad de cuidar. Entonces, ¿quién está por encima de ti, por así decirlo? Es donde nuestro carácter es probado más a menudo. Con las personas que más queremos es muchas veces con las que más perdemos los estribos. Así que nunca es suficiente cuando se trata de meditar en la palabra de Dios. Las Escrituras son la revelación de la voluntad de Dios para nosotros. Si queremos conocerlas, ya sabéis qué tenemos que hacer. Pero son la revelación de su voluntad a la humanidad, a nosotros como comunidad y para nosotros, para nuestras familias. ¿Cómo tenemos que andar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para qué? Lo digo una y otra vez. Para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien. Y porque si queremos heredar las promesas de Dios, tenemos que cumplir con nuestra parte del pacto. Así que ya para terminar, si quieres ser parte del reino de Dios, cuando le dice Jesús a este escriba, no estás lejos del reino de Dios. Si no quieres, no vale con estar cerca. Tenemos que estar metidos en el ajo hasta el final. Por eso esto es una llamada a un compromiso, ¿no? Recuerda que Dios tiene promesas preciosas. Promesas, hemos cantado, Él es mi paz. Y es muy bonito. ¿Quieres experimentarlo? Comprométete. Si no lo haces, no lo vas a experimentar. Comprométete en la oración. Comprométete en meditar en Él. Y aunque te cueste, empieza con 5 o 10 minutos al día. Dios recompensa. Y Él va a poner en ti el querer y el hacer si tú decides acercarte a Él, si das el primer paso. Así que necesitamos tener amor hacia Dios, por ende a nuestro prójimo, y temor de Dios. Y solo así agradaremos a Dios y heredaremos todas estas promesas tan preciosas. Como cristianos, nuestro mayor ejemplo es el de Jesús. Y ayer, volviendo de dejar a los chicos después de la reunión que tuvimos en Meco, estaba escuchando en Dynamis la Biblia dramatizada y era justo ese pasaje en Marcos de Jesús orando antes de que Judas le entregase, ¿no? Y le dice, en medio de ese sudor con sangre, de esa desesperación, le dice, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y lo dice llorando, ¿no? Y aparta de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús mismo, sabiendo todo lo que tenía que pasar, cedió. Ahí tenemos el ejemplo, ¿no? ¿Qué más excusa tenemos? Así que comprométete a amar a Dios con todo, a obedecer su voluntad. Comprométete a ser luz en tu hogar. Da igual que seas padre, hijo, abuelo, nieto. Comprométete a ser luz en tu hogar. Y Él prosperará tu camino y el de tu familia. Y esto es así para nosotros como iglesia y para nuestras familias. Puedes creer en muchas cosas, puedes sentir muchas cosas, sentir que compartes ciertos valores, sentir que amas a Dios, pero si no hay un compromiso al 100% o por lo menos no está el deseo de comprometerte de esa manera, de nada va a servir. Así que el Señor os bendiga.